Detenida por matar de una puñalada a su novio en su casa de Alcácer tras una discusión. Detenida por matar de una puñalada a su novio en su casa de Alcácer tras una discusión. Lo leeré de nuevo para que lo entendáis bien. Una mujer mata y calcina el cuerpo de un hombre en Torrejón de Ardoz. Pues señores, así una y otra vez. Un caso sí, otro hoy, otro mañana. Unos caen en la tentación de pensar que esto, efectivamente, es el 1%. En eso la gente mete las estadísticas. Pero es que si las metemos, podemos estar hablando de algo peor. Porque de los casi 50 niños que han muerto en manos de sus padres, 26 han sido asesinados por sus madres. Por sus madres. ¿Eso quiere decir que todas las mujeres son unas asesinas? ¿Eso quiere decir que por ser mujer eres una asesina? ¿Eso quiere decir que por ser mujer eres violenta? De eso se trata hoy. De eso estamos hablando hoy. Porque si hablamos de estadísticas, para hablar de la vida de las personas, para hablar de esos inocentes, vulnerables, indefensos, y que han sido matadas por sus madres para hacer daño al padre, ¿qué hacemos? Existe esta violencia. Es un hecho. Ahí están los datos. Ahí están los datos, como nos va a poner Omar, que esto es del Congreso de los Diputados, que son cifras que han salido del Congreso de los Diputados, que han llegado a la mesa del Ministerio de Igualdad, que vienen del Congreso de los Diputados, que vienen a aportar la cifra. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. 26 menores han sido asesinados por sus madres desde el año 2007. 26. ¿Vale? No le está inventando este negro. No le está inventando Abascal ni la fachosfera. Son datos. Son datos irrefutables. Vidas, personas con nombres y apellidos. Vidas ya hechas. Pero por la violencia doméstica, esta que hoy llaman violencia de género, estos han perdido sus vidas. ¿Qué pasa también con los hombres? Entonces, como bien sabéis, España está patas arriba esos días, porque en Valencia un grupo de hombres, cansados de estar totalmente desamparados por la ley, han creado una asociación, ojo, para hombres víctimas del maltrato. Para hombres víctimas del maltrato. Porque sí, señores, una mujer puede maltratar a su hombre. Una mujer puede matar a un hombre. Una mujer puede matar a sus hijos. Una mujer puede matar, como Omar, por favor, si no puedes volver a poner esas noticias de mujeres que han matado a sus hijos, a sus maridos. Ahí lo tenéis. No nos lo estamos inventando. No hemos creado nada. Ahí tenéis las noticias. Ahí tenéis las noticias. Por lo tanto, esa asociación tiene que existir. Y han preguntado atentos a la ministra de Igualdad por la creación en Valencia de esa asociación y escuchen lo que ha disparado la pájara. ¿Tienen derecho a constituirla? Legalmente no lo sé. Ética, moralmente y constitucionalmente yo creo que no.
ética, moralmente y constitucionalmente, ¿de qué está usted hablando? Me está diciendo que estos casos que acabamos de leer, de esos hombres que acabamos de leer, que han sido envenenados, apuñalados, quemados, uno mató y guardó el cadáver putrefacto junto a ella en su casa. ¿Me está usted diciendo, señora ministra, que la Constitución no debería de amparar a esa gente? Sus familiares no deberían de recibir ningún tipo de reconocimiento. Porque aquí las únicas víctimas válidas son las mujeres. Que lo condenamos, que aquí en Periodista Digital lo condenamos. Que no somos tontos como vosotros. No somos sectarios como vosotros. Condenamos que una mujer sea agredida ni lo más mínimo por uno. O sea, cualquier violencia es más. Incluso si pasa entre personas del mismo sexo. Porque la violencia existe entre las relaciones gay y lesbianas. ¿Qué pasa con esas personas? Queremos que se hable de toda la violencia. ¿Cómo puede decir una ministra de igualdad? Ojo, ojo a la palabra. Ministra de igualdad. Una ministra de igualdad dice, éticamente, moralmente y constitucionalmente, los hombres no tienen derecho a tener una especie de organización para hablar de la violencia que pueden sufrir, que sí existe, doña ministra, que sí existe, Puigdemonger, existe. Aquí está la noticia, hemos sacado del País, del diario.es, vuestras parroquias, hemos sacado todas las noticias. Existe esta violencia. Pero nosotros no pensamos que hayan pasado estos 2 casos, 5 casos, como 57 desde que hay registro histórico, podemos decir que una mujer en sí es violenta. Pero hacéis eso con nosotros. Por la infame violencia de género, ¿cómo la llamáis? Porque decir que violencia de género significa que la violencia tiene género y es el hombre el que agrede. Y nosotros no hacemos eso. Condenamos a la violenta, a la asesina, y sin culpar a nadie más, sin decir que por ser mujer es tal. Y hemos traído un invitado, porque queríamos tener aquí hoy a los que han organizado esa en Valencia, pero están con un lío de narices que les tendremos aquí el próximo lunes. Que nos van a contar cómo ha surgido y por qué. Porque me han dicho esta misma mañana que están teniendo un lío de llamadas que no se esperaban lo que está pasando. Pero como es una pequeña asociación, no tiene recursos, no hay forma de trabajar, están hasta aquí de llamadas de gente que les están contando sus historias. Y nos van a contar esas historias aquí en Periodista Digital. Pero de momento hemos traído a mi amigo Carlos, el que conozco personalmente. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Bertrán? Efectivamente, te hemos traído aquí hoy porque nos conocemos hace tiempo, me sé más o menos tu historia, pero quería que los seguidores de Periodista Digital que se han hecho eco de esta asociación que ha nacido, entiendan un poco su utilidad, conociendo más o menos tus experiencias, tus vivencias, que amablemente nos contarás a continuación. Pero primero, quiero que me digas, cuando tú te has enterado de esa asociación, ¿te ha entrado la gana de llamar a esa asociación para encontrar un nuevo amparo? Además de los que ya tiene, Amavir y todas esas asociaciones, las cuales conocemos perfectamente, que hacen un trabajo espectacular, les felicito desde aquí. ¿Te ha entrado las ganas con esas 80 personas, como me han dicho, como me han dicho desde Valencia? ¿Te ha entrado la gana de llamar para decirles, enhorabuena, de verdad, necesitamos una asociación como la vuestra? Evidentemente no he tenido tiempo, pero sí que desde Anavid se les ha reconocido y se les va a felicitar, ya no solo por la creación de la asociación, porque realmente hay que tener en cuenta que no es algo ex novo, sino que ya existía la Asociación Nacional de Hombres Maltratados, inscrita en el Registro Nacional del Ministerio del Interior desde el año 2022 y que el propio Ministerio del Grande Marlaska la había autorizado. Ahora ha resultado ser un problema mediático porque se ha inscrito en modo de fundación, es decir, cambia la modalidad jurídica en una comunidad autónoma en la que lo están tachando como la ultraderecha, la derecha, afín, es decir, que no es nada nuevo, sino que quizás la ministra de Igualdad debería pedir explicaciones primero
al señor ministro del Interior de la creación del año 2022 de la Asociación Nacional de Hombres Maltratados. Pero como bien has dicho, Bertrán, como estas asociaciones, yo pertenezco a ANAVI, represento y defendemos todo tipo de violencia, venga de donde venga, dentro de la unidad familiar, Asociación Nacional de Víctimas de Violencia Doméstica, y espero y deseo que sea un llamamiento a que surjan nuevas asociaciones locales, autonómicas, estatales, es decir, que esto sea la luz para que, igual que están una numerosa cantidad de asociaciones a favor del derecho de la mujer, feministas, etcétera, salgan más asociaciones y se unan todos estos rumbos hacia la defensa de nuestros intereses y nuestros derechos. Aquí ya no solo se trata, evidentemente, de hombres maltratados. Hay que valorar la unidad familiar, y dentro de la unidad familiar también hay otros segundos maltratados que para mí están en un rango superior, que son nuestros hijos. Es decir, que yo como padre, que víctima, pero también creo que mis principales víctimas son mis hijos, que a los cuales les añoro, les deseo lo mejor, les quiero y les echo muchísimo de menos. Después de 4 años que no nos vemos, perdón, ellos son las principales víctimas de todas estas circunstancias. Ajá. Y ya no solo nosotros como víctimas. Perdóname si te interrumpo. Vamos a volver un poco en ese punto que acabas de nombrar para la gente que no sepa de qué estamos hablando. Llevas 4 años sin ver a tus hijos. Vamos a remontar un poco hacia atrás, porque estamos hablando aquí de esa violencia que sufren hombres como tú, que no es solamente una violencia física, pero también se trata de una violencia psicológica, un maltrato, porque no hay nada más duro para un padre, que tengo mis 4, no hay nada más duro. No sé qué haría yo si tirara 4 años sin ver a mis hijos. 4 años. ¿Por qué te tiras 4 años sin ver a tus hijos? Remonta un poco para contarnos un poco, a ver si podemos dar luz a esa violencia, no solamente física, sino que psicológicamente que sufrís muchos hombres, y de allí la creación de esa asociación. Bueno, pues para remontar un poco todo esto, en el año 2020 fui víctima de una denuncia, evidentemente con total espurio hacia mí, que afortunadamente y gracias a Dios he salido absuelto. Después de pedirme 5 años de prisión, se ha llegado acreditado, y así dice la propia sentencia, que no se ha llegado a probar de que yo realicé amenazas y víctima de violencia de género hacia mi exmujer. Fue la llave de paso para iniciar un procedimiento de divorcio. Entonces, ya de ahí, pues continué con diversos tipos de denuncias contra mí y, paralelamente, contra mis hijos. Es decir, que yo había sido víctima de abusos sexuales a la niña, que se ha quedado acreditada que no ha sido así. ¿Cómo? A ver si eso es muy importante. O sea, la madre de tus hijos te denunciaba de haber abusado sexualmente de tu propia hija. Efectivamente. Y en el primer informe médico del Hospital de Urgencias de Valdemoro ya quedaba acreditado desde el primer minuto que no había ni el más mínimo indicio de duda que no se había perpetrado ese delito. Pero es una herramienta que emplean para suprimir el régimen de visitas. Y recordemos que en el año 2021 el gobierno de Sánchez, junto con Irene Montero, de ministra de Igualdad, creó la Ley de Protección a la Infancia, la Ley 8/2021, el cual supuso que la mayoría de los regímenes de visitas, por una simple y mera denuncia, quedasen suspendidas esas visitas. Entonces, era una herramienta automática para suspender esas visitas, que con la lentitud judicial que estamos teniendo en las administraciones de justicia, ha supuesto que esos procedimientos puedan llegar a cerrarse, archivarse, absolverse en 2, 3 o incluso más años en algunos de los casos. Pero de momento es una herramienta para conseguir una orden de alejamiento, una suspensión de visitas o un impedimento de comunicación con tus propios hijos. Cuando ya esto no es así, se puede continuar todos los mecanismos. En mi caso, en el que me encuentro inmerso ahora mismo, después de haber acreditado todo esto, ¿vale?,
tengo yo un régimen de visitas en un punto de encuentro con una sentencia de la cual no se está cumpliendo, pero no se está cumpliendo porque la progenitora no la quiere hacer cumplir y ya ha sido advertida pese a ello. Pero ya no solo es el maltrato que sufrimos los hombres por parte de las exparejas, porque al fin y al cabo es una persona individual, autora de diferentes tipos de delitos o comportamientos. No todos se pueden relacionar con delitos, sino el maltrato institucional. En la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Familia, hace relativamente poco, presentó mi sentencia de absolución y la respuesta que recibo es que la tienen que verificar con el juzgado. Pero vamos es a decir, ver. que el hombre, por ser hombre, no es necesario, no solo tenemos que acreditarla con la sentencia, sino que... Con tu sentencia en la mano y la tiene... ¿Dónde? O sea, ¿qué ibas a llevar? ¿Una sentencia falsa? Es lo que yo le he planteado a la propia institución. Y la tienen, estamos en el procedimiento de que la tienen que comprobar a través del juzgado si es verdadera y si realmente estoy absuelto. Ahora bien, van a yo me llamar al planteo... juez. Van a llamar al juez. Sí, tenemos aquí a Carlos delante. Esa es su firma. O sea, es un absurdo, absolutamente impresionante, solamente para alargar los plazos, para que se vaya demorando un poco el tema y tal. Pero volviendo un poco al tema de maltrato, porque hablábamos antes de ese, porque no hay peor maltrato que tu exmujer llega ante un juez y diga que tú has abusado de tu hija. Y tu hija sepa algo así. Porque claro, me imagino que utilizarán también a la niña para intentar sacar adelante estas cosas, supongo, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que afortunadamente los niños son una esponja y gracias a Dios realmente aquellas personas que han tenido de referencia, que les han dado cariño y apego, por mucho que le quieran instrumentalizar, no lo van a conseguir. Entonces, yo en el informe en la valoración psicosocial que tuve la oportunidad de estar media hora con mis hijos, me quedo de dos momentos muy entrañables y muy clarificantes que han reflejado en el informe. Por un lado, es que mi hija no se separó de mí, se abrazó, me besó, etcétera. Y luego mi hijo, que yo le dejé, que era un bebé de 10 meses, un bebé, cuando ya andaba, corría, me llamó papá. Es decir, que cómo es la imagen de los niños o el comportamiento de los niños que aquellas personas que realmente les han querido, les han amado y les han dado todo lo mejor de sí, no se les olvida. Entonces, eso es por lo que hay que seguir luchando y defender nuestros intereses y por lo tanto sigo invitando a que se haga más fuerza a través de este tipo de asociaciones, que se haga visible este mensaje a la sociedad. Parece ser que el gobierno y la ministra de Igualdad en concreto tiene miedo a que todas estas problemáticas florezcan en la sociedad. Posiblemente hay, queda más que evidente y acreditado, que todos estos intereses propios de las políticas ideológicas y feministas se les pueden caer el castillo de naipes. Evidentemente, se van a caer todas las ayudas sociales, todos los beneficios que vienen de Europa y no tendrán presupuestos para seguir pintando los bancos de morados y las señales de violeta. Efectivamente. Es un tema bastante complicado porque yo creo que aquí hay muchísimo tema sentimental de por medio. Están los niños, está la ex, está tal, pero hemos visto estos casos de madres que han quitado la vida a sus hijos para hacer daño al padre. Ha pasado también al revés, hay hombres que lo han hecho. Pero parece que la sociedad hace como una especie de cálculo en el sentido de decir, bueno, es un granizo de arena, el porcentaje es bajo, bueno, ha matado a 5 los hombres y luego ha matado 10 a las mujeres y tal. Y empezamos a hacer un juego un poco de estadísticas aquí que nos lleva a quitarle valor, a quitarle protección a muchísimas personas. Porque si se crea una asociación que es para hombres maltratados y para la ministra de Igualdad, porque yo quiero repetir bien la palabra, es ministra de igualdad, es un término, vamos a ver, es que igualdad, nada más. Diga que una historia como la tuya no se merece una asociación. Entonces, Carlos, ¿tú cómo te quedas cuando la ministra de Igualdad, la que tendría que protegerte a ti y a
a la mujer o a cualquier otra persona en la sociedad te diga que tú, por ser hombre, que tu exmujer te haya denunciado por haber falsamente que has abusado de tu propia hija, no mereces ningún tipo de protección, porque éticamente no lo mereces, porque tal, no lo mereces. ¿Cómo te quedas? Pues evidentemente indefenso, pero con las propias palabras tan escuetas que ha dado la ministra, queda más que suficiente que no tiene ni idea de la Constitución, y es para replantearle a la señora ministra o recordarle que el artículo 14 de la Constitución española nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Igualdad, tanta igualdad que dice querer, somos todos los españoles iguales ante la ley, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, ideología, etcétera. Pero ya no solo es eso, dice que es inconstitucional el planteamiento de la creación de esas asociaciones. Señora ministra, el artículo 22 de la Constitución española habla del derecho de asociación legítima. ¿Cómo tiene el valor una persona pública, una autoridad pública, como es una ministra, decir que es inconstitucional, cuando la propia Constitución, la que ella juró ante el rey, dice que en su artículo 14 es legítima la constitucionalidad de creación de asociaciones? O sea, es que es quedar en ridículo. Y tú, pues, entonces, en tu caso, llevas 4 años sin ver a los niños, pero habláis por teléfono, hay forma... Tampoco. ¿No? 4 años. Yo tengo ahora mismo un régimen de visitas estipulado en un punto de encuentro, dadas las condiciones previas de esas denuncias, de todo el procedimiento judicial. Pero si eres inocente, ¿qué es lo que ocurre? Perdona la ignorancia. Si tú ya has sido declarado inocente, hay un recurso por su parte o algo. Si tú eres inocente, ¿por qué sigue habiendo un régimen absolutamente con mucha restricción hacia tu propia persona, si ya hay una sentencia que indica que tú no eres ningún peligro para tus hijos? ¿Por qué sigue habiendo? Porque hay que explicar un poco eso del punto de encuentro, porque resulta, tú llegas a un punto y los niños van acompañados de alguien para que tú les puedas ver no sé cuánto tiempo y luego se van, ¿no? Es así, ¿no? ¿Por qué todavía sigue siendo todo tan duro para ti cuando eres inocente? Efectivamente, porque por un lado está el derecho penal y por el otro lado el derecho civil, que es el derecho de familia. Entonces, lo que tratan de velar es por el interés superior de los menores. Y en este caso, pues al haber tanto largo periodo de tiempo de que el padre lleva incomunicado con su hijo, no le pueden o no lo consideran adecuado que de repente te suelten el niño el viernes y te lo otorguen hasta el domingo, el fin de semana. Es decir, que yo realmente tampoco lo critico, es decir, que los niños también van a necesitar su propio periodo de adaptación. Yo pongo propio hijo que yo dejé siendo un bebé y ahora en breve va a hacer 5 años. Es decir, que la figura paterna la tiene olvidada, no, extrapolada, por no decirlo de otra manera. Pero realmente necesitará su periodo de adaptación como cuando empieza en un colegio o como cualquier hábito novedoso en un niño. Si eso no lo critico, lo que critico es que no se pueda cumplir y las consecuencias mínimas son mínimas para la persona, para el progenitor, en este caso, que en el 90% son las madres que no lo cumplen. Es decir, el no acudir al punto de encuentro con una sentencia judicial es una pantomima ante la justicia. Y claro, la justicia no prima por su de rapidez y agilidad, sino con la lentitud de un procedimiento a otro. Ya no es cuestión de un mes a otro, sino de 6 meses, 1 año, y es el tiempo que va ganando aquel progenitor. Repito que en la mayoría son las madres en las que están poniendo estos impedimentos, y las consecuencias son mínimas, por no decir ridículas. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros luchar para hacer asociaciones, plantear modificaciones legislativas a través de partidos políticos, iniciativas legislativas populares, concentraciones, peticiones al Parlamento Europeo, buscar todas aquellas herramientas que son propias de un Estado de Derecho democrático, como hombres, porque claro, partimos de la base que somos hombres y que ya tenemos la imagen social de que somos maltratadores y agresivos. Entonces, tenemos que usar todas esas herramientas para visibilizar que vamos a reivindicar nuestros derechos de forma pacífica y acorde a una sociedad ajustada a derecho. Efectivamente, porque aquí, efectivamente, una asociación de ese índole lo que viene a permitir a personas como tú es tener un lugar donde llamar,
tener un lugar donde encontrarte con personas que están en tu misma situación. Es como se puede encontrar ahí un grupo de amigos, un grupo de apoyo psicológico, un grupo de... ¿Dónde acudí? Porque recordamos que en España el número de atención de víctimas de violencia de género, si tú y yo llamamos a ese número de teléfono directamente, no nos atienden. Hicimos la prueba y nos dijeron que no era un número para hombres, que ahí solamente atendían a las mujeres. Por lo tanto, que la ministra quiera vetar a asociaciones como esa, que han pagado un montón de dinero para poder existir, a mí realmente yo no lo entiendo. Hablaba esta mañana con activistas de la asociación Amavir que me decían que se están planteando también aquí en Madrid abrir también una asociación o poner en marcha una asociación de hombres maltratados aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Crees que vamos a ver esa asociación a lo largo y a lo ancho del territorio nacional? ¿Crees creo que va a ser posible? Aunque me decía, bueno, Bertran, son 30.000 euros para ponerla en marcha, ¿eh? Pero ¿tú crees que este dineral va a ser un impedimento para que veamos esa asociación en toda España? Yo creo que no va a ser un impedimento, porque al fin y al cabo hay muchos medios, muchos recursos, se puede incluso hacer un crowdfunding. Recordemos que se llegó hace 2 años a lograr por máximo las expectativas logradas en aquel crowdfunding que se hizo a Rafa Marcos para poner la demanda a Irene Montero y Ángela Rodríguez Pan. Es decir, que los 30.000 euros creo que se van a poder recaudar y el fin se va a poder conseguir. Y como has dicho, es decir, que la finalidad y el objeto fin último de estas asociaciones es buscar un entorno cercano que te comprenda y que te ayude a todos los niveles, social, psicológico, jurídico, porque hay muchos casos en los que el asesoramiento jurídico es fundamental. Puedes tener varios frentes abiertos, por un lado un procedimiento de violencia de género, por otro lado el del divorcio, por otro lado otro nuevo que aparece. Entonces, ahí es fundamental un buen asesoramiento jurídico para poder trabajar todas esas circunstancias que se van produciendo y pueden irse produciendo de manera ex nova, es decir, que de un viernes que te toca recoger a los niños te aparece una denuncia por violencia de género porque X motivo, aunque no tenga fundamentación, pero ya supone un impedimento de que ese fin de semana no se llegue a cumplir el régimen de visitas. Claro. O cosas extrapolables como me ha llegado a ocurrir a mí, de indicar que la estuve persiguiendo con un vehículo cuando luego se ha llegado a acreditar que me encontraba de servicio en protección civil a 50 kilómetros de disparo. Realmente las armas jurídicas tampoco se ponen en marcha. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial indica la obligación de deducir testimonio a aquellos casos evidentes de denuncias falsas del 456 del Código. Y caso se ha creído que encontraba a ese día, a esa hora, a 50 kilómetros, realizando una actividad y no le han deducido testimonio a la otra parte. Cosa evidente que en otros casos, cuando se va parando, un delito de estafa como puede ser un delito de estafa para cobrar el seguro, ahí ya automáticamente el Ministerio Público deduce testimonio y va contra aquella parte por un delito de simulación de delitos o denuncia falsa. Es decir, que ya no solo es el hecho, sino que la propia Administración de Justicia hacer trabajar el cumplimiento de la ley. Y por lo último, Carlos, para no estar en la jornada laboral, y gracias por haber tomado la modestia de estar aquí con nosotros, ¿tienes la esperanza de poder convivir algún día con tus hijos? ¿Tienes esa esperanza o ya la has perdido? ¿Tienes la esperanza de que algún día va a ocurrir eso? Por supuesto que sí, la esperanza nunca se puede perder, no hay que bajar el rumbo ni girar el timón, es decir, hay que buscar todas las armas, todos los medios para conseguir el objetivo. De la palabra tirar la toalla, para mi caso, es inviable, técnica, jurídica, y ya no solo eso, sino moralmente. Pero tú has llegado a pensar, porque acompañamos, ¿te acuerdas? Acompañamos al padre de Olivia, el caso más terrorífico que yo he vivido entre personas
del mundo de Amavir, de custodia compartida, cuando fuimos al entierro de la mamá de Olivia, con su padre, que estuve hablando con su padre, que acababa justo de ganar la custodia de su hija. El juez acababa justo de decidir que la madre tenía que entregarle a Olivia. Y fue entonces cuando la madre decidió acabar con la vida de Olivia. Recuerdo aquel funeral, fue uno de los días más duros de mi vida. O sea, el recorrido del pueblo con el cuerpo de la niña fue tan duro ver la familia. O sea, el padre estaba esperanzado, le había preparado la habitación, había montado una fiesta que iba a recibir a Olivia, y al final la madre se lo entregó de aquella manera. ¿Tú has llegado a tener ese temor? Relativamente, viendo el caso de Olivia y a Eugenio, en muchas ocasiones sus palabras que no hacen más que brillar esperanza, dada la situación que ha vivido, para mí, desde aquí transmito un afectuoso abrazo a Eugenio por toda su experiencia y que la transmite muy positivamente a Navid. Esas cosas creo que si te las planteas, tirarías la toalla y no puedes tampoco estar planteando qué nos puede estar aconteciendo. Es decir, yo ahora mismo voy a por un rumbo, a por un fin, que es abrazar, estar con mis hijos, darle lo mejor en educación, en cariño, en amor. Ese planteamiento tiene que estar fuera de la ecuación, porque de la misma manera que me puede pasar, suceder eso, puede pasar que ahora en el coche me venga otro coche, me mate y no vuelva a encontrarme con mis hijos. Es decir, que yo la única manera que tengo es trabajando, luchando, haciendo este debate mediático y social para el resto de casos. No quiero invisibilizarme como Carlos Valdivieso, sino como un problema realmente social. Y sobre todo pedirlo al Señor cada vez más que en breve me pueda encontrar con ellos. Eso es pues que así sea, de verdad. Nos unimos todos a esa petición, de verdad, a esa oración, porque más que una oración también hay que pedir a las instituciones, que son las que realmente deben de hacer cumplir la ley, que deben de hacer, porque los niños donde mejor están con sus padres. Eso no exime que hayan padres impresentables, que hayan padres violentos, que hayan padres que han llegado a abusar de sus propios hijos, que hayan padres que han quitado la vida a sus hijos, tanto como para hacer daño a sus hijos, como a sus parejas, como para otros temas. Un dolor que no solamente se queda en la pareja, porque hay una familia detrás, están los abuelos, los tíos, mucho dolor que es muchas veces irreparable. Como siempre lo digo, es que el ejemplo de eso que tengo desde que me muevo entre Amavir y muchos casos de custodia compartida, el caso de Olivia fue el que más me destrozó. Estuve semanas absolutamente destrozado con la imagen de ese funeral en mi cabeza, y no lo acababa de entender, Y la verdad, admiro tu valentía, Carlos, admiro tu valentía, y de verdad toda mi fuerza, todo mi ánimo, que yo creo que yo soy padre y no sé qué haría si me encontrase un día en tu posición de no poder hablar a tus hijos durante 4 años. Los míos es que Dios les cuide como tal, y los tuyos también, y eso, desear que pronto se pueda hacer cumplir la ley. Vamos de ese principio básico, que pueda hacer cumplir la ley para que tú puedas reunirte de una vez por todas con tus hijos. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos en la calle, nos vemos en esas pancartas, en esas manifestaciones y en esas comidas también, porque no es todo tristeza, siempre hay que sacarle sonrisa a todo, y como te conozco, que tú la sacas donde sea. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y nada, seguimos, Carlos. A vosotros, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Pues nada, señores, efectivamente, lo habéis escuchado, es una experiencia, es una historia real, no es una ficción, no es un montaje, es la historia real de una persona, que arrastra un dolor que le ha ocasionado su pareja
por denuncias falsas. Imaginaros un solo instante, vosotros que sois padres, que de repente te encuentres con que para hacerte daño, tu pareja decide meterle a tu hija en la cabeza y llevárselo ante el juez, que tú has abusado sexualmente de ella. Yo creo que es lo más repugnante que alguien puede hacer al otro. Es lo más asqueroso, pero lo hacen. Y después de eso pasan casos como lo acabamos de leer. Desde que se tiene conocimiento de datos históricos, 57 niños, 57 han muerto a manos de sus padres. A manos de sus padres, más de la mitad, las mujeres. Eso no hace de ellas asesinas. Eso no hace de ellas malas personas simplemente por ser mujer. Hay que condenar a esta asesina. Hay que condenar a la que comete ese crimen, no a todas las mujeres. Y no hay que condenar a todos los hombres por lo que hacen 4 hombres. Por eso decimos, con toda la energía del mundo, que la violencia no tiene ni género, ni sexo, ni color, ni religión. La violencia es simplemente violencia. Muchas gracias, cuídense.